Ok, buenos días, jóvenes. Buenas tardes. Eh, Vamos a comenzar la clase de hoy, 26 de julio. Y pues vamos a comenzar recordando un poco los últimos conceptos que hemos visto, ¿no? Pues número 1, decíamos que una distribución estacionaria es aquella distribución X, un vector fila, que satisface que X multiplicado por la matriz de transición vuelva a ser X, ¿verdad? Decíamos eso. Y bueno, importante que para el uso en Octave, eh, para que esto tenga sentido o congruencia con la forma en que se calculan valores y vectores propios, pues hay que hacer un pequeño cambio, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa que mencionábamos, ¿no? Como aquí lo que tenemos es un vector fila multiplicado por una matriz P, multiplicado por un vector fila, hay varias cosas que se pueden hacer. Una es trabajar el problema directamente así, es decir, paso la X acá, factorizo la X y convierto esto en un problema de valores propios y vectores propios para vectores propios que van a venir dados en forma de fila, o me llevo esto al terreno de lo que Octave normalmente maneja, ¿sí? Que Octave lo que normalmente hace para poder calcular valores y vectores propios, pues lo que necesita es estos vectores en forma de columna, ¿no? O sea, que cualquiera de las dos cosas es válida. Pero bueno, antes de eso, entonces, la segunda cosa que decíamos es que existe una distribución estacionaria. Vamos a ver. Existen distribuciones estacionarias siempre que esta matriz P tenga un valor propio o un eigenvalor 1. De hecho, la distribución estacionaria va a ser el autovector o el vector propio o el eigenvector asociado a ese valor propio 1, ¿verdad? Ese sería. Y bueno, número 3, que es lo que estaba mencionando ahora, para que esto tenga sentido con lo que los lenguajes de tratamiento matricial manejan, pues este sistema, esto es importante, me lo tengo que llevar al terreno, ¿verdad? De lo que normalmente manejan estos lenguajes de programación. Entonces, yo debo transponer, ¿verdad? De manera que si yo transpongo, pues este sistema es equivalente a resolver P transpuesta, X transpuesta, igual a X transpuesta, ¿sí? De donde entonces los valores propios y los vectores propios que yo tengo que encontrar son los valores y vectores propios de P transpuesta. Lo voy a poner aquí, ¿verdad? En Octave se buscan valores y vectores propios de P transpuesto. Bien, y finalmente la última cosa que nosotros, bueno, hay dos cosas más, ¿verdad? También descubríamos que las distribuciones límites siempre satisfacen esta propiedad de ser estacionaria, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa. Toda distribución límite es estacionaria. Pero no toda distribución estacionaria es límite, ¿verdad? Y bueno, finalmente lo último que mencionábamos es que una matriz es regular o un proceso es regular. Una matriz de transición P es regular si existe un n, o sea, un número natural, tal que P a la n sea positiva, ¿verdad? O sea,
Con esta notación a lo que me refiero es que todas las entradas de esta matriz de transición de n pasos sean mayores que 0, ¿verdad? A eso me refiero con esta notación. Y a nivel de interpretación decíamos que el hecho de que una matriz tenga todas sus entradas, estamos hablando de esta matriz, el hecho de que una matriz tenga todas sus entradas mayores que 0, significa que después de n pasos, la probabilidad de estar en cualquiera de los estados posibles, partiendo de un estado I, es positiva. O sea, si esta matriz que tengo yo aquí, digamos que es de 3 por 3, aquí están las componentes, ¿no? Y yo sé que lo que tenemos acá es mayor que 0, mayor que 0, mayor que 0, etcétera, ¿verdad? Para todos. Si esta es una matriz de transición de n pasos, donde todas las entradas son mayores que 0, quiere decir que partiendo desde cualquier estado I, luego de n pasos, yo puedo estar en cualquiera de estos estados J. Lo que quiere decir que hay como un poquito más de complejidad, ¿verdad? En el proceso, porque tengo más alternativas, hay un poquito más de entropía en este proceso, ¿verdad? ¿Ok? Si yo parto de este estado I, pues entonces yo puedo estar en cualquiera de los estados posibles, ¿verdad? No hay manera de discriminar alguno de los estados. Eso es lo que quiere decir que la matriz sea regular, ¿verdad? Y otra cosa importante que me gustaría que analizáramos es que, bueno, si una matriz de transición de n pasos tiene todas sus entradas positivas, o sea, si P es regular, entonces a partir de ahí, cualquier matriz de m pasos va a tener todas sus entradas positivas, ¿sí? Siempre y cuando m sea mayor que n. Una vez la matriz se volvió totalmente positiva, en el sentido de que todas sus entradas son positivas, todas las matrices de transición de m pasos después de estos n pasos, pues van a tener la misma característica, ¿verdad? Esa es una observación importante. Y bueno, otra cosa que no hemos mencionado, pero que yo creo que algunos ya lo habrán analizado, es que si P es la matriz de transición, bueno, esto voy a ocupar un poquito más de espacio. Entonces, una observación interesante, ¿verdad? Que yo creo que algunos ya lo vieron, es que si P es la matriz de transición de una cadena de Markov, X0, X1, etcétera, pues entonces A, que es igual a P a la N, vean que si yo defino la matriz de transición de N pasos como A, es una matriz de transición de otro proceso de Markov. Y estos dos procesos de Markov están relacionados, ¿no? Están relacionados. ¿De qué manera? Pues lo voy a intentar explicar acá. Estas son las variables aleatorias, pero pensemos en sus distribuciones de probabilidad. Pensemos que yo tengo la distribución de probabilidad, este es un vector, en el tiempo 0, en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3, en el tiempo 4, 5, etcétera. Entonces, la matriz de transición que me va permitiendo a mí pasar de la distribución del tiempo 0 a la distribución del tiempo 1 es P. La que me permite pasar del tiempo 1 al tiempo 2 es P. Del tiempo 2 al tiempo 3 también es P, P y P, etcétera. Pero si yo tengo la matriz de transición de dos pasos, por poner un ejemplo, pues la matriz de transición de dos pasos me permite pasar del tiempo 0 al tiempo 2, del tiempo 2 al tiempo 4, del tiempo 4 al tiempo 6, etcétera. Así que si P es la matriz de transición de un proceso de Markov, pues P a la 2 también es
la matriz de transición de otro proceso de Markov, pero ese proceso de Markov es en realidad una subsucesión, ¿verdad? De esta primera sucesión que tenemos acá. De esta primera sucesión que tenemos aquí. Así que si la matriz, si el proceso de Markov con matriz de transición P converge, pues el proceso de Markov con matriz de transición P al cuadrado va a converger más rápido, ¿verdad? Si esto converge a algún vector lambda, pues esta subsucesión va a converger más rápido a lambda que esta, ¿verdad? Porque hace menos pasos para llegar hasta lambda, ¿sí? Bueno, eso es otra cosa que quería comentar. Pero bueno, creo que en la clase anterior nosotros hablamos de matrices de transición regulares, pero no ejemplificamos ninguna, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de matrices regulares, ¿verdad? Un ejemplo es esta matriz de transición P, donde sus entradas son todas positivas, así que se cumple que existe un n tal que P a la n sea igual a una matriz totalmente positiva en todas sus entradas, ¿verdad? ¿Cuál es ese n? Pues 1. Vean que P a la 1 pues cumple con esa característica. ¿Ok? Y otra matriz de transición que es regular es esta matriz P, que tiene entradas 1 medio 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. El grafo asociado está aquí, ¿verdad? Puedo ir del estado 1 al estado 1 o del estado 1 al estado 2. Del estado 2 al estado 3 y del estado 3 solo puedo volver al estado 1. Entonces, si yo trabajo con esa matriz de transición, P, lo que tengo aquí es entrada 1 medio, 0. 1, 0, 0, si no me equivoco. Vamos a ver. No, era 0, 0, 1. 0, 0, 1. Y la última fila sí es eso. Entonces aquí tengo P. Vamos a ver qué ocurre con P al cuadrado. Pues esa matriz todavía no es totalmente positiva en todas sus entradas. Pero vamos a ver qué ocurre con P al cubo. Pues tampoco, ¿verdad? Todavía le falta. Y vamos a ver qué ocurre con P a la 4. Pues aquí yo ya tengo una matriz, miren que todas sus entradas son positivas. Y a partir de ahí, cualquier otra matriz que yo obtenga va a tener todas sus entradas positivas, ¿no? No pueden volver a ser cero alguna de las entradas. Porque estas entradas, ¿cómo se calculan? Pues estas entradas, perdón, estas entradas se calculan, vamos a ver, esta entrada 1, 1, ¿sí? Es el producto de la fila 1 de P a la 3 con la columna 1 de P, ¿no? Entonces, como todas estas componentes en P a la 4, perdón, son positivas, y aquí alguna es positiva, ¿sí? Aquí alguna componente es positiva, entonces el resultado que tengamos aquí va a ser una sumatoria de cosas positivas, ¿no? De algunas, bueno, de cosas no negativas, donde algunas son positivas, y eso va a hacer que esto sea positivo, ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos entonces dos ejemplos de matrices que son regulares, ¿verdad? P es regular, esta matriz, porque aunque no todas sus entradas sean mayores que 0, pues existe un n tal que P a la n sea positivo. Bien, vamos a hablar ahora de un teorema importante, entonces, que creo que es uno de los teoremas fundamentales de lo que nosotros estamos haciendo, que dice lo siguiente. Si P es la matriz de transición de un proceso de Markov regular, de un proceso de Markov regular, ya sabemos cuándo un proceso es regular, entonces se van a cumplir varias cosas. El proceso tiene una única distribución límite. Ese es número 1. Número 2.
la distribución límite es positiva. Ese es el número 2. Y el número 3, dijimos, ¿no?, que toda distribución límite es estacionaria. Y la propiedad 3 es interesante porque dice que el proceso tendrá una única distribución estacionaria. Bien. La primera parte del teorema es un resultado de existencia y unicidad. ¿Por qué? Bueno, nos dice que cuando yo tengo una matriz de transición de un proceso regular, o sea que existe un n tal que P a la n tiene todas sus entradas positivas, pues el proceso tiene, dice, o sea, existe distribución límite. Y además, esa distribución es única, ¿verdad? O sea, que tenemos garantías cuando la matriz sea regular de que el proceso tendrá una distribución límite única. Número 2, pues, esta es una característica de cómo va a ser la distribución límite. La distribución límite va a ser totalmente positiva. Y número 3, pues, habrá una única distribución estacionaria. Vamos a meditar un poquito en el resultado 2. La demostración de la parte 1 la haremos más adelante, ¿verdad?, cuando hablemos de ergodicidad. Pero bueno, vamos a hablar del resultado 2. Y es que, supongamos que P es regular. Bueno, si P es regular, significa que existe N tal que P a la N tiene todas sus entradas positivas, ¿no? Bueno, ¿y cómo calculo yo las distribuciones límite? Bueno, aprendimos una manera hace poco de calcular, en algunos casos, distribuciones límite, que bueno, es lo que vamos a reforzar hoy, es lo que vamos a fundamentar, pero por ahora, por definición, la forma de calcular una distribución límite es evaluando el límite cuando n tiende al infinito de P a la N, ¿sí? O sea, hacemos muchas potencias de P, ¿verdad? Era la manera en que nosotros lo habíamos aprendido, ¿no? Yo creo que esto sobra, ¿sí? Y como el proceso tiene una distribución límite, nosotros sabemos que este límite de P a la N, esta matriz P va a converger, ¿verdad?, a una matriz, nosotros llamamos a esta matriz lambda, ¿verdad? Y decíamos que esta matriz lambda tiene una característica interesante, ¿verdad? Y es que todas las filas son iguales, ¿no? Y además decíamos que la distribución límite es una de las filas, ¿no? Además, la distribución límite es una de las filas. Pero bueno, como este n tiende al infinito, o sea, lo que estoy diciendo aquí es que este n va a ser un número muy grande, pues recuerden que el infinito es un concepto, yo puedo tomar valores extremadamente grandes en función de la matriz que esté trabajando, y pues esa distribución límite la voy a poder obtener como el producto de P elevado, ¿verdad?, a ese n grande. Ok, aquí tengo un problema de notación porque aquí dije que existe un n y aquí estoy hablando del límite cuando n. Vamos a poner aquí m mejor, ¿sí? Y aquí m, ¿sí? Pues entonces yo puedo darle a m un valor suficientemente grande y P a la m pues va a tener esa matriz. Ah, bueno, pero nosotros dijimos aquí que una observación importante, ¿no?, que si P a la n es positiva, pues luego cualquier otro resultado, cualquier otra matriz de transición de m pasos, donde estos pasos sean mayores que esto, también va a ser positiva.
Pues entonces lo que va a ocurrir cuando yo evalúe aquí un M suficientemente grande, mayor que este N, digamos, que hace que la matriz sea regular, pues en P a la M, todas las filas van a ser positivas. Pero esas filas deberían coincidir con las filas de la distribución, perdón, de esta matriz a la que convergemos, ¿no? Pero las filas de esta matriz a la que convergemos, pues son precisamente la distribución límite de este proceso, ¿no? Entonces, vamos a ver, así por decirlo de alguna manera, ¿no? En realidad lo que pasa es que existe, ¿no? Un M tal que esto es igual a esto, pero como M voy a poner yo así, es mayor que N, entonces P a la M para M suficientemente grande sería eh, mayor que cero, ¿no? Y las filas de esta matriz a la que convergemos son precisamente iguales a ese P a la M en el límite, ¿no? En el límite son iguales. Ah, bueno, pues entonces la distribución límite, que es una fila de esto, es igual a la fila de esto que es toda positiva, ¿no? Pues entonces lambda, que es una fila cualquiera de esto, vamos a ver, voy a pronunciarlo bien. Entonces, si lambda es cualquier fila de lambda mayúscula, pues entonces lambda es positivo, ¿no? O sea que la distribución límite tiene todas sus entradas positivas. Y el resultado 3, pues también es particularmente interesante. Y lo que nos va a interesar es más su aplicación, ¿verdad? Porque nosotros dijimos que una matriz regular siempre tiene distribución límite. Miren lo que tenemos acá. Una matriz regular implica la existencia de un límite. Además, el límite es estacionario. Eso ya no aplica solo en regulares, ¿verdad? Toda distribución límite es estacionaria. Y además aquí la distribución estacionaria es única. En un proceso regular, cuando haya regularidad, la distribución estacionaria es única. O sea, tenemos tres cosas aquí. Si cuando la matriz es regular, el límite existe, el límite siempre es estacionario, y aquí la distribución estacionaria es única, quiere decir que esa distribución estacionaria única es precisamente esa distribución límite de la cual sabemos su existencia, ¿no? Pues entonces esto lo podemos resumir en el siguiente resultado, ¿sí? Ok, que esto es lo que más nos interesaba, ¿no? Si un proceso es regular, la distribución estacionaria única es precisamente la distribución límite única, ¿verdad? Es la distribución límite, ¿no? Bueno, que ya sabemos que es única, ¿no? Ya sabemos que es única. Y la unicidad, de hecho, ya habíamos hablado de dónde viene, ¿verdad? O de qué es consecuencia la unicidad de esto. Pues bueno, vamos a hacer un ejemplo. Y el ejemplo dice lo siguiente. Un reciente estudio se enfocó en estudiar la relación entre el peso al nacer. Creo que este ejercicio lo pusimos en una pruebita, ¿verdad? El periodo pasado. Un reciente estudio se enfocó en estudiar la relación estudiar la relación entre el peso al nacer de las mujeres inglesas y sus hijas, entre el peso al nacer de las mujeres inglesas
y sus hijas. Hijas mujeres siempre, ¿no? Ok. Los pesos se ordenaron en 3 categorías. La primera es peso bajo, si la niña pesaba menos de 6 libras, ¿no? Menos de 6 libras. La segunda categoría fue peso promedio, si la niña pesa entre 6 y 8 libras. Y el tercer peso, pues es alto, cuando el peso es arriba de 8 libras. Bien, entonces, entre las mujeres que nacieron con peso bajo, el 50% de sus hijas, voy a resumir esto, entre las mujeres que nacieron con peso bajo, se observó lo siguiente, voy a decir. Se observó que 50, 45 y 5%, 45% y 5% de sus hijas tuvieron peso bajo, promedio y alto respectivamente. Peso bajo, promedio y alto, respectivamente, ¿no? Y voy a hacer el mismo desglose para los siguientes, para no escribir tanto. Entre las mujeres con peso promedio, entre las mujeres que nacieron con peso promedio, entonces que se observó que 25%, 50% y 25% de sus hijas tuvieron, y bueno, la misma cosa, peso bajo, promedio y alto. Van en el mismo orden. Y finalmente, entre las mujeres con peso alto al nacer, se observó que 30%, 30% y 40% de las observaciones o de las veces, digamos, sus hijas nacieron con peso y el mismo orden, ¿no? Bajo, promedio y alto respectivamente. ¿Ok? Pues entonces lo que vamos a intentar hacer en este ejercicio es eh, ver si hay un valor de convergencia, ¿verdad? O sea, vamos a intentar describir
cómo se comporta este proceso de Markov en el límite, ¿verdad? Describa este proceso en el límite. Y vamos a ver. Una cosa importante es primero notar que este es un proceso de Markov porque estamos interesados en la relación que hay entre el peso de las niñas al nacer en función del peso de sus madres y no importa nada más en este proceso, ¿sí? Esa es una observación importante. Además, la unidad temporal de este proceso viene dada por la generación, ¿no? Las madres o la distribución, digamos, de los pesos al nacer de las madres, eso vendría a ser el tiempo cero. La distribución de los pesos al nacer de las hijas vendría a ser el tiempo uno. Y el tiempo 2, pues ya sería la distribución de las nietas, ¿no? O sea, pues las generaciones van marcando los pasos temporales en este caso, ¿no? Pero bueno, vamos a construir la matriz de Markov, entonces, la matriz de transición, perdón. Y la matriz de transición, pues, se va a referir a los pesos bajo, promedio y alto, ¿no? Entonces vamos a ver, cuando la madre tuvo peso bajo al nacer, vamos a ver cómo fueron los pesos de las hijas, que pueden ser bajos, pueden ser promedios o pueden ser altos, ¿sí? Bueno, vamos a llenar la matriz primero. Entonces, cuando la madre tenía peso bajo, ups, es aquí, perdón. Cuando la madre tenía peso bajo, pues las hijas tuvieron peso bajo, promedio y alto con esta distribución, 50, 45 y 5. Entonces aquí tendría 0.5, 0.45 y 0.05. Cuando las madres tenían peso promedio al nacer, pues entonces las hijas tuvieron pesos bajo, promedio y alto según estas distribuciones de probabilidad. O sea, la probabilidad de que una hija tenga peso bajo, dado que su madre tuvo peso alto, es esta, ¿no? 25%, por ejemplo. Entonces aquí tengo 0.25, 0.5 y 0.25, si no me equivoco. Y finalmente, pues aquí lo que tengo es 0.3, 0.3 y 0.4, ¿no? 0.3, 0.3, 0.4. Como yo lo que estoy buscando es distribución límite, en este caso que es de 3 por 3, alguien puede decir, voy a empezar a calcular entonces todas las potencias de, de este proceso, ¿verdad? Pero bueno, no quiero que hagamos eso porque en general en la práctica cuando trabajamos con procesos reales, estas matrices suelen ser un poco grandes y multiplicar pues no es la clave, ¿verdad? Entonces, vamos a obviar esa manera de calcularlo. Y lo primero que vamos a notar es que P es regular, ¿verdad? Es regular porque en P a la 1 tiene todas sus entradas positivas. Entonces, si P es regular, existe una única distribución estacionaria, ¿no? Y dijimos ya que esa distribución estacionaria, pues, es la distribución límite, ¿no? Pero nosotros aprendimos que la forma de calcular estas distribuciones estacionarias, que en este caso coincide con la distribución límite, es calculando el vector propio asociado, ¿verdad? Al valor propio 1. Entonces buscamos la distribución estacionaria. ¿Sí?
Vamos a buscar esa distribución estacionaria entonces. Eh, Vamos a ver esta matriz, necesito conservarla y me la voy a llevar a Octave. Vamos a ver. Ok, la matriz con la que estamos trabajando es P igual, y tengo 0.5, 0.45, 0.05, 0.25, 0.5, 0.25. Y finalmente 0.3, 0.3, 0.4. Esta es la matriz con la que estamos trabajando. Bueno, entonces yo voy a calcular los valores propios y los vectores propios de la transpuesta, ¿verdad? Así fue como lo habíamos enunciado, ¿no? De la transpuesta de esa matriz. Ok. Y lo que tengo aquí es que existen vectores propios complejos, pero hay un vector propio. Miren este que tiene componentes imaginarias todas ceros, que hay componentes imaginarias ceros. Es el vector propio que está asociado a este valor propio, 1 más 0i. Ah, este es valor propio 1, ¿no? Entonces, para lambda igual a 1, para el valor propio 1, se obtiene el vector propio 0.5795, 0.5795, 0.7340 y 0.3541. ¿No? Pero el problema de este vector propio es que no es una distribución de probabilidad, ¿verdad? No es una distribución de probabilidad porque la suma de estos valores no es 1. Entonces, ¿cómo hago para que esto sea una distribución de probabilidad? Entonces, vamos a ver mi distribución límite. En general, pues si yo quiero saber mi distribución de probabilidad, lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Aquí ya es positivo, así que con el signo no tengo problema. Pero yo lo que puedo hacer es multiplicar el vector por la suma de lo que tengo en sus componentes, ¿no? Por 0.5795, por 1 partido por eso, ¿verdad? Más 0.7340, más 0.3541. Vamos a ver. Si yo multiplico ese escalar por el vector, voy a obtener otro vector con todas sus entradas positivas y que la suma de esas entradas pues va a ser 1, ¿no? En general, pues siempre va a ser así. Bueno, pues hay que hacer esa suma, ¿no? Lo vamos a hacer. Permítanme. Voy a ir aquí. Entonces voy a hacer alfa, digamos. Voy a guardar eso en un escalar C. ¿Sí? Ese escalar C va a ser igual a 0.5795 más 0.7340 más 0.3541. Ahí tengo este escalar C. Creo que lo hice bien. ¿Sí? Y entonces mi distribución límite, lo voy a guardar en límite, va a ser 1 sobre C multiplicado pues por este vector propio, ¿verdad? Miren que mi vector propio está guardado en la primera columna de esta matriz, ¿verdad? Entonces yo puedo rescatar esa primera columna de la matriz diciendo que voy a tomar todas las filas de la primera columna de la matriz X, ¿no? Ok, entonces mi distribución límite debería ser esta, 0.3475, 0.3475, 0.4402
y 0.2124. Esa es mi distribución límite. ¿Ok? Y no tengo que andar multiplicando ni nada, ¿verdad? Una cosa importante o una cuestión interesante sobre las distribuciones límites, y creo que no lo hemos mencionado, ¿sí? Esta distribución límite es una probabilidad, ¿verdad? Esta distribución límite. Y lo que nos da esta distribución límite, pues es básicamente la probabilidad, ¿no? De luego de mucho tiempo, a eso nos referimos con el infinito, pues la probabilidad de estar en el estado 1, ¿sí? Es 0.3475, ¿sí? La probabilidad de que luego de mucho tiempo yo esté en el estado 1 es igual a 0.3475. Esto es para n grande, ¿no? Esa es la probabilidad. La probabilidad de que luego de mucho tiempo yo esté en el estado 2 es 0.4402, siempre para n grande. Y la probabilidad de que luego de mucho tiempo yo esté en el estado 3 es de 0.2124. Pero ¿cómo se calculan probabilidades en términos de la ley de los grandes números? ¿Sí? Nosotros sabemos que una probabilidad P, ¿sí? Es igual a un numerito K aquí partido por N, ¿no? Aproximadamente. Donde K es número de veces que ocurre el evento y N es el número de experimentos realizados o el tamaño del espacio muestral. Este N se puede definir dependiendo, ¿verdad? O en función del experimento que nosotros estamos realizando. Así que voy a tomar este 0.3475 y lo voy a expresar como un cociente. Por ejemplo, este 0.3475 es exactamente lo mismo que decir 3.475 entre, voy a poner un 1 y 4 ceros acá. Sí, entre 10.000. ¿Sí? Pues lo que quiere decir es que de 10.000 experimentos que yo realizo, en 3.475 de esos 10.000 experimentos, comparando este cociente con este, la cadena entró en el estado 1. Ah, o sea, esta distribución, además de ser la distribución límite, perdón, esta distribución, ¿verdad? Además de ser la distribución límite, sus componentes nos están dando un poco más de información. Nos están diciendo que después de mucho tiempo, la probabilidad de estar en cada uno de esos estados viene dada por estos valores explícitamente. Pero además nos están diciendo que a lo largo de toda la cadena, el 34.75% de las veces, la cadena entró en el estado 1 y por eso tengo esta probabilidad. El 44.02% de las veces, la cadena entró en el estado 2 y por eso tengo esta probabilidad, partiendo desde la ley de los grandes números, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? La distribución límite no solo indica la probabilidad de estar la distribución límite no solo indica la probabilidad de estar en cada estado, ¿verdad? En el tiempo o luego de mucho tiempo, sino que también guarda
la probabilidad de entrar, no, la proporción, perdón, de las veces que la cadena entró en cada estado. La proporción de veces que la cadena entra en cada estado. Es una manera de interpretarlo, ¿no? Ok, entonces sabemos que la distribución límite nos dice la probabilidad de estar en cada estado después de mucho tiempo, pero también nos dice la proporción de veces que la cadena pasó por ese estado en todos los experimentos que se realizaron, ¿verdad? Bueno, finalmente algunas observaciones sobre las distribuciones límite. Antes de salir de esto, ¿verdad? Con eso estaríamos concluyendo esta parte. Es que cuando yo tengo una distribución límite, finalmente yo tengo aquí la matriz P, ¿verdad? Que ya sabemos que su distribución límite fue esta. Pues bueno, vamos a experimentar con esa matriz P. Recuperemos la matriz P del proceso y ya conocimos su distribución límite, ¿no? Su distribución límite es lo que ocurre con P luego de mucho tiempo. Pues bueno, lo que ocurre aquí en realidad, o lo que estaría sucediendo en realidad, es que si yo me doy cualquier condición inicial, digamos, condición 1, y voy a decir que tengo en un tiempo 0, ¿sí? 0.6 madres que nacieron con peso bajo, 0.3 que nacieron con peso promedio y 0.1 sería, ¿no? Que nació con peso alto. Pues si yo quiero saber la distribución de probabilidad en el tiempo 1, lo que hago es que multiplico con 1 por P. Por P. Y eso va a ser mi distribución de probabilidad en el tiempo 2. ¿Sí? X2 va a ser la condición inicial por P. Y si yo quiero saber qué va a pasar en la tercera generación, o sea, qué va a pasar con las hijas de las hijas, yo lo que hago es que en X3, bien puedo hacer una cosa, bien puedo multiplicar la condición inicial por P al cuadrado, o bien puedo tomar esta X2 como mi nueva condición inicial, que al final sería la condición inicial por P, ¿no? Entonces vean que aquí yo puedo hacer X2 por P, ¿sí? Que X2 es la condición inicial por P, y por P sería pues lo mismo que la condición inicial por P al cuadrado. Y aquí tengo otro vector. Entonces miren que tengo la condición inicial, lo que pasa en el tiempo 1, le puse 2 yo, ¿verdad? Lo que pasa en el tiempo 2, que yo le puse 3. Vamos a ver lo que pasa en el tiempo 3, que al final pues sería tomar X2, que es lo mismo que la condición inicial por P al cuadrado, y multiplicarla por P, que sería lo mismo que la condición inicial por P al cubo, ¿no? Esto es lo que va a pasar en el tiempo 3. Y bueno, allá ahí empezamos a ver un comportamiento convergente, que si lo que hemos hecho está bien, esto debería coincidir, ¿verdad? Con la distribución que nosotros encontramos. Ok, ¿qué pasó aquí? 0.34, 44 y 21. Hay una diferencia ahí leve, ¿no? Leve entre esto y esto. Vamos a ver. Quiero ver si, permítame, 0.3475 más 0.4402 más 0.2124. Ok, sí, aquí ya sé lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que seguramente aquí habían más decimales, ¿verdad? Aquí habían más decimales y Octave pues recortó a 4 decimales, y obviamente al hacer el cociente con esa aproximación, pues esto me da algo aproximado, ¿no? Lo sé porque acabo de sumar estas componentes y lo que me da es 1.0001, ¿verdad? Entonces ese 0.1 me indica que aquí Octave está aproximando, ¿no? Pero al hacer el procedimiento así, vean que la sucesión a dónde va convergiendo, ¿no? La sucesión empieza aquí, luego aquí, luego aquí. Tengo una sucesión de vectores, ¿no? Y la sucesión parece que ya alcanzó aquí un límite, ¿verdad? Voy a hacer un experimento más con X5.
Ah, ok, aquí, ¿qué pasó? X4 en realidad tuvo que haber sido igual a X3 por P, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, ahí está, ese era el error. Aquí puse X4 y aquí dejé X2, ¿verdad? Corrijamos ese. Entonces la cadena empezó aquí. Luego la distribución en el tiempo 1 es que la probabilidad de estar en el estado 1 es 0.4050, la probabilidad de estar en el estado 2 es 0.45 y la probabilidad de estar en el estado 3 es 0.1450. En el tiempo 2 la probabilidad de estar en el estado 1 es esta, la probabilidad de estar en el estado 2 es esta y la probabilidad de estar en el estado 3 es esta. En el tiempo 3 la probabilidad de estar en el estado 1 es esta, la probabilidad de estar en el estado 2 es esta y la probabilidad de estar en el estado 3 es esta. Pero vemos que vectorialmente esa sucesión lo que está haciendo es convergiendo, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa en el tiempo 5. En el tiempo 5, yo tengo este comportamiento y todavía no ha alcanzado un valor de convergencia, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el tiempo 6. Bueno, perdón, yo estoy poniendo aquí un valor de más, ¿verdad? En el tiempo 5, vamos a ver qué pasa. Ahí está, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa en el tiempo 6, hoy sí. Yo tengo un desfase ahí con los subíndices. Ahí se alcanzó un estado de equilibrio, ¿verdad? Vamos a ver si esto coincide con lo que nosotros tenemos. Ahí está, ¿verdad? Sí coincide. Y vean que lo que les decía, ¿verdad? Aquí es 0.2123 y aquí yo tengo 0.2124, ¿verdad? Pero parece que es un problema ahí de aproximación, pero no afecta, ¿verdad? No es tan grande la diferencia. Vamos a hacer un pasito más y lo que tenemos es este comportamiento. ¿Ok? Entonces vemos cómo la sucesión vectorial va convergiendo a este vector, ¿verdad? A este vector en particular. Importante que eso no depende de la condición inicial, ¿verdad? Para cualquier condición inicial que yo me dé, digamos con 2, si yo me doy la condición inicial 2 como 0.1, 0.1 y voy a dejar todas las probabilidades en el último estado, vean que sin importar eso, si yo defino x1 como la condición 2 por P y luego repito el mismo procedimiento, y lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir, vamos a hacerlo un número considerable de veces, entonces ya empieza a converger nuevamente, ¿verdad? Y esto está convergiendo exactamente al mismo límite, ¿no? O sea, la distribución límite, como lo tenemos ahí, la distribución límite no depende de la condición inicial, ¿verdad? Sino que es una característica meramente de la matriz de transición, porque esa distribución límite nosotros la calculamos con los vectores propios de la matriz de transición. La condición inicial nunca entró en juego, ¿verdad? Entonces, la distribución límite es una propiedad explícita de la matriz de transición. Y bueno, lo que nos pedían era describir lo que ocurría en el límite, ¿no? Pues en el límite ya sabemos que la cadena va a haber pasado, o sea, dentro de una secuencia de muchas generaciones de mujeres, eh, el 34.75% de las hijas que nazcan van a tener peso bajo, el 44.02 peso promedio y el 21.24 peso alto. ¿De dónde me saco eso? Pues que interpretamos esta componente de la distribución límite como la proporción de tiempo que la cadena pasa por este estado. Ah, bueno, en las generaciones, la proporción de nacimientos que tengamos en este estado, pues van a ser 34.75, ¿no? ¿Sí? Eso significan estos valores. O también lo podríamos interpretar como que luego de mucho tiempo se espera que el 34.75% de las niñas nazcan con peso bajo, el 44.02 con peso promedio y el 21.24 con peso alto, ¿verdad? Pues bueno, eso es todo lo que podemos rescatar, ¿verdad? Y que es importante sobre los procesos regulares y su relación con las distribuciones estacionarias y límites.